charla y prepararla. Y en último lugar me gustaría agradecer al Copley Esquinazado pues, que nos haya cedido el espacio para poder hacer esta charla. Para la gente que no lo sepa, el Centro Obrero y Popular es una asociación barrial en San José que lo que pretende es dar un ocio alternativo al barrio. Entonces tenemos cineforum los martes, hacemos proyecciones de documentales, charlas, tanto históricas como políticas, tenemos biblioteca, bueno, hay un sinfín de actividades. Entonces el COP se financia con la cuota de los propios socios y lo que podamos consumir ahí. Entonces insto a todo el mundo que quiera ahora o después a tomarse algún refrigerio o algo a precios populares. Entonces bueno, entrando en materia, a todos nos sonará la típica frase de los sindicatos, eso no vale para nada, eso no tienen más que vivir de lo suyo y en fin. Entonces nosotros como comunistas pues tenemos que estar combatiendo ese discurso, principalmente porque entendemos que los sindicatos son una herramienta para poder defender todos los planteamientos, tanto de condiciones laborales dignas como condiciones económicas en el trabajo, pues lo suficientemente dignas para nuestra propia clase. Entonces, actualmente vivimos en una época bastante precaria en cuanto al sindicalismo en España. Ya lo comentaremos a lo largo de esta charla, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y concretamente en el momento en el que estamos ahora, pero realmente que estemos en momentos bastante precarios, sobre todo en comparación con décadas anteriores, por ejemplo los 80, no implica que la lucha obrera esté acabada, ni mucho menos. La semana que viene vamos a tener una mesa redonda que refutaremos este tema de que la lucha pues, sigue viva y tiene todavía muchas batallas que dar. Va a ser una mesa redonda el sábado que viene a las 6:30 de diferentes conflictos obreros, tanto de Frutos del Rincón, los de AUSA, los autobuseros. Estamos a expensas de que nos confirmen también a los asociados y los de Picolín. Vale, pues insto a toda la gente que ha venido hoy a, si puede, pues venir la semana que viene. Entonces, bueno, ahora ya dejo a Cristian Ferrer, que es historiador y secretario del Consejo Central de los CJC, que pueda dar la charla. Muchas gracias. Primero de todo, antes de empezar con la ponencia, aquellos que hayáis tenido la mala fortuna de haber recibido alguna charla mía antes, ya sabéis que a mí me gusta mucho preguntar también al público e intentar haceros saber un poquito más de vosotros. A pesar de que os conozco, yo creo que conozco a muchos de los que estáis aquí hoy, sí que hay algunas cuestiones que yo creo que son también importantes reseñar a la hora del principio de esta charla. Esta charla va a orientarse en dos partes, una parte principal que va a ser la historia del movimiento sindical reciente en España, fundamentalmente desde los años 50-60 hasta la transición a la democracia aquí en España, hasta el final de la dictadura franquista. Este periodo que fue, yo creo, al menos así lo entiendo yo, uno de los periodos más complicados, ya no solo para la sociedad en general en España, sino sobre todo, y es lo que yo creo que nos toca analizar aquí, para la clase obrera y los trabajadores de España, es también uno de los periodos que más, en los que más claro se ve la fuerza de lucha que tiene nuestra clase. Primero de todo, y es algo que voy a entroncar prácticamente durante toda la charla, me gustaría saber cuántos de aquí actualmente estáis trabajando, si podéis levantar la mano. Vale, yo creo que es una gran mayoría. ¿Cuántos de los que estáis trabajando estáis afiliados a un sindicato? La mayoría ya no es tan grande, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Lo que queremos analizar a lo largo de esta ponencia es a dónde hemos llegado para que esta afiliación sindical haya caído a los niveles que ha caído ahora, que es una de las más bajas de toda Europa, y cómo esto también se traduce, tiene evidentemente un análisis basado en un contexto previo, evidentemente lo veremos casi al final de la charla, pero también tiene un análisis que toca analizar hoy en día, ¿vale? De cómo ha sido. Eso va a ser un poquito lo que es el final. Pero claro, para llegar a todas estas conclusiones es importante saber, primero de todo, de dónde viene todo el movimiento sindical y al fin y al cabo de dónde viene la sociedad actual aquí en España y más
especialmente en Aragón y en Zaragoza. ¿Vale? Voy a intentar hacer muchas referencias aquí a nuestra ciudad, a episodios concretos y análisis concretos combinados también con cifras más globales. Por empezar un poquito, pasa Miguel si puedes. Vamos a hacer un breve repaso de los primeros años. Dale, otra vez. ¿Se ve? Perfecto. Sí, al menos la que tenemos aquí encima justo. Voy a reseñaros primero de todo lo que serían en la segunda mitad de los años 50 y la primera mitad de los años 60. ¿Por qué? Porque en este contexto va a surgir el que es ahora uno de los dos sindicatos mayoritarios de la sociedad española. ¿Alguien me sabe decir qué? No, Comisiones Obreras. UGT es anterior, ¿vale? Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la UGT va a ser, sin duda, el sindicato de referencia, junto a la CNT, de las primeras partes del siglo XX. Pero, en el contexto ya de la dictadura, la UGT y la CNT van a estar totalmente desarticuladas. Las prácticas sindicales de la UGT y de la CNT y sus afiliados van a estar tremendamente reprimidos. En ese contexto de represión, en 1957, en un pozo asturiano llamado La Camocha, por primera vez va a surgir una comisión obrera. Tradicionalmente se ha relacionado comisiones obreras con el PCE. Evidentemente, comisiones obreras, sobre todo al final de la dictadura, va a tener una muy cercana ligazón con el Partido Comunista. Pero, en este contexto, la primera comisión obrera va a estar formada por 5 personas. En un contexto de negociación colectiva, para las condiciones de ese pozo minero, se van a romper las negociaciones. El sindicato vertical y los trabajadores, por primera vez, van a decidir organizarse al margen de esa estructura verticalista. Además va a ser curioso, porque estos 5 miembros van a ser cada uno de su padre y de su madre. Vamos a tener un comunista, vamos a tener un socialista, vamos a tener un miembro de las JOC, de las Juventudes Obreras Cristianas, un obrero sin afiliación y un obrero falangista. Curioso, muy curioso. También hay que entender el contexto de la sociedad española de estos años. De hecho, gran parte de los primeros movimientos populares que va a haber en los primeros años 50 va a ser por parte de los hijos de los propios falangistas, que son los que tienen la capacidad para entrar a la universidad y son al final los que se van a movilizar. Por eso también el movimiento estudiantil al principio va a tener características un poco extrañas, ¿vale? Un poco turbias. No va a ser un movimiento estudiantil con un carácter marcadamente popular como es el que tenemos hoy en día, ¿vale? Cabe remarcarlo. Pero aquí en La Camocha sí que vamos a tener esa curiosidad. De hecho, va a ser fundamental ese falangista para que no sea desarticulada esa comisión obrera por parte de la policía. Eso va a hacer que la policía haga una especie de vista gorda o al menos no desarticule esta comisión obrera. Pero va a ser gracias a esta primera comisión obrera que ese pozo va a mejorar tremendamente sus condiciones laborales, va a mejorar enormemente sus salarios, va a mejorar enormemente sus condiciones de trabajo y todo lo que es financiación de material, etcétera, que antes lo tenía que costear. Esto va a servir de precedente, ¿vale? Pero no vamos a tener un desarrollo de estas comisiones obreras a nivel general hasta el año 61, ¿vale? Va a haber ahí un vacío. Pero fijaros, lo que pongo al final de la diapositiva es que realmente hasta 1965, no sé si se ve bien, hasta 1965 el PCE realmente no va a apostar por comisiones obreras como sindicato de referencia o como herramienta sindical de diferencia, tampoco era un sindicato. Esto va a entrar en contradicción con las dos líneas que vamos a encontrar de intervención en el sindicalismo español de la segunda parte de la dictadura franquista. ¿Por qué? Porque mientras que los sindicatos tradicionales, especialmente la UGT y la CNT, van a renunciar evidentemente a toda participación en las estructuras del sindicato vertical, para los que no sepáis, el sindicato vertical era esa herramienta corporativa, ese sindicato que se inventó el régimen franquista para unir en una misma organización a obreros y a patronos. Las comisiones obreras sí que van a participar dentro, sí que van a participar dentro. Eso va a ser muy criticado, durante muchísimo tiempo va a ser muy criticado por estos sindicatos, ¿vale? Pero a la vez va a permitir que las comisiones obreras se infiltren dentro de las estructuras verticales, acaben siendo elegidos enlaces sindicales y acaben teniendo un cierto blindaje. En 1961 van a empezar una oleada de movilizaciones, al calor de las elecciones sindicales de este año y al calor de la negociación de diversos convenios colectivos. Entramos en los años 60 en España en una sociedad, en un momento de la dictadura franquista un poquito diferente. Ya hemos pasado el sector más duro de la dictadura
y estamos en el sector, en el momento que se habla del desarrollismo, la fase que se habla del desarrollismo, que es un momento en el que el régimen intenta una cierta apertura para empezar a tener relación con el resto de países europeos y occidentales, ¿vale? Va a ser muy importante. No obstante, eso no significa, no quita nada de ese carácter fascista de la dictadura franquista, luego lo veremos, ¿vale? Pero la represión siempre va a ser muy dura y muy severa y sangrienta. En 1961 va a haber movilizaciones en los grandes núcleos industriales de toda España. Vamos a encontrar movilizaciones, sobre todo en Barcelona, en Madrid, en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Asturias. Asturias, que a pesar de no tener igual el carácter industrial, a pesar de tener un gran carácter industrial, que podían tener otras zonas como puede ser el Cinturón Rojo de Barcelona, sí que tenían algo muy importante, y son todos esos pozos mineros que al fin y al cabo son uno de los sectores con un mayor carácter movilizador y organizador de la clase obrera. Muy prontito ya, en 1962, vamos a ver el primer momento en el que estas comisiones obreras se van a organizar, ya en una especie de estructura. A lo largo de todo el año 61 había habido relaciones entre las distintas comisiones obreras. Cada comisión obrera tenemos que entenderla como una asamblea en el seno de un centro de trabajo, ¿vale? No como un sindicato ahora con cargos y organizado a nivel estatal. Va a ser en 1961 cuando estas distintas comisiones obreras de distintos puntos de España se van a empezar a relacionar entre ellas. Y en 1962, que es un momento muy interesante, a pesar de su corta duración, va a ser la primera vez que veamos una comisión obrera con carácter provincial. ¿Por qué es tan importante esto? La primera comisión obrera, el Comité Provincial de Comisiones Obreras, que es el de Vizcaya, va a sentar un precedente. Va a sentar la organización de las comisiones obreras como una organización única y organizada para actuar coordinadamente en un ámbito concreto. Primero, evidentemente, en la provincia de Vizcaya, pero de ahí ya se van a empezar a organizar, habrá una asamblea general de las comisiones obreras en Barcelona y van a empezar a estructurarse a nivel estatal. Coincidirá esto con el apoyo del PCE y de la organización del Partido Comunista a las comisiones obreras. El PCE, antes de apostar por comisiones obreras, apostaba por una línea de actuación que era la de la organización sindical obrera. La organización sindical obrera era mucho más similar a lo que entendemos por un sindicato tradicional y convencional, ¿vale? Al fin y al cabo teníamos unos posicionamientos bastante más avanzados que el UGT. De hecho estaba compuesto, al igual que muchas partes del PCE que se organizan en el franquismo, por militantes ex afiliados de la CNT. ¿De acuerdo? Avanzamos. Tres momentos clave, ¿vale? Ya de la segunda mitad de los años 60, que me van a permitir un poquito a través de estos momentos explicar un poquito cómo fueron estos años. Del 61 al 66 vamos a asistir a una escalada de movilización, ¿de acuerdo? El año 66 sí que va a estar un poquito, va a ser más reducido, pero va a contrastar con un gran número de elecciones sindicales en distintas empresas, ¿vale? Van a dejar un poco de lado la movilización para participar, para sacar listas en estas elecciones a enlace sindical. Eso va a ser muy importante, pero las comisiones obreras van a ser la única alternativa en estas elecciones a los sindicalistas falangistas, a esos nacionales sindicalistas por los que abogaba Primo de Rivera. Van a tener un gran apoyo, y esto es lo que va a hacer saltar las alarmas al régimen. Las comisiones obreras, durante sus primeros 10 años de existencia, hasta 1967, no van a estar ilegalizadas. Van a estar en un vacío legal que el régimen no había sabido todavía cómo coordinar, cómo afrontar más allá de la represión, y van a permitir que mucha gente, muchos sindicalistas y muchos comunistas entren dentro de las estructuras verticalistas. Muy importante. En 1967 se va a proceder a la ilegalización formal de comisiones obreras, como un sindicato marxista y vinculado al PCE. Muy importante también. Lejos de ser esto un momento de dispersión y desorganización del movimiento sindical, va a ser todo lo contrario. Esta ilegalización no va a ser ni mucho menos lo que ponga freno a la actividad de comisiones obreras. En ese sentido también recalcar la importancia de la lucha legal o ilegal que podía hacer el sindicato en esta época. Al fin y al cabo, comisiones obreras orienta su lucha a lo que le marque los intereses de los trabajadores, independientemente de lo que la legalidad en ese momento le marque. ¿Vale? Es una concepción muy importante que marca el carácter marxista que tenía comisiones obreras en estos años, y también la voluntad de comisiones obreras de no ser únicamente un sindicato convencional.
la voluntad de Comisiones Obreras de convertirse en un movimiento sociopolítico, en el principal movimiento sociopolítico de oposición al régimen. ¿De acuerdo? Articulando en torno a ellos y en torno al PCE toda la oposición a la dictadura franquista. Este auge de las movilizaciones nos va a llevar en 1968 aquí en Zaragoza a la detención de gran parte de la cúpula de la dirección de Comisiones Obreras en Aragón. En especial, en su persona, el secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, que se llama Manuel Gil, que tiene un libro, yo se lo he recomendado a muchos amigos, que se llama, si no me equivoco, Fondo Rojo sobre Cuadro Azul, puede ser, ahora mismo no me acuerdo, si no luego lo busco, que básicamente es una entrevista a modo diario de las memorias de este sindicalista, y que nos lo cuenta. Él lo que cuenta es que en 1968, un 30 de abril, estaban preparando detrás de las tapias del cementerio de Torrero un 1 de mayo. Un 1 de mayo que, tradicionalmente durante el franquismo, se tradujo siempre en una huelga general por los derechos democráticos y las libertades de los trabajadores. Siempre. Y, por tanto, casi siempre el 30 de abril se saldaba con un gran número de detenciones. Era algo prácticamente anual. Bastante curioso va a ser que cuando vengan todos los grises, toda la brigada político-social y la vean aparecer por encima de los montes de Torrero, se van a dispersar gran parte de los sindicalistas. Manuel Gil, que estaba precisamente dando un discurso, para que ese discurso no cayera en sus manos mientras su pena de cárcel, se lo tragó. Se tragó el papel y le detuvieron masticando un papel, al fin y al cabo. Eso no hizo que se librara de la cárcel, ya os lo adelanto. Pero va a ser muy curioso, porque donde van a recluir, no sé si lo sabéis, ¿alguien sabe dónde recluyen a todos los comunistas durante la dictadura? Igual Pablo lo sabe, ahí al fondo. ¿Sí, Alberto? Burgos. En el penal de Burgos, correcto. El penal de Burgos va a ser una cárcel que va a estar prácticamente dedicada a recluir en ella a presos políticos. Fundamentalmente va a haber presos del PCE y de Comisiones Obreras. Va a haber un menor número de presos anarquistas y luego un número muy pequeño de presos convencionales, los cuales hacían las veces de topos dentro de la cárcel para delatar posibles movimientos de las células del PC dentro de la cárcel. ¿Y por qué hablo de las células del PC dentro de la cárcel? Hay muchos comunistas durante el franquismo que lo que nos cuentan es que ellos realmente aprendieron las técnicas de organización de un partido comunista en el penal de Burgos, precisamente. El penal de Burgos, en el cual los comunistas eran mayoría, se organizaba como un pequeño país dentro de la propia ciudad de Burgos. El penal de Burgos tenía células del Partido Comunista y de Comisiones Obreras separadas por territorios, con comités de dirección y con estrategias de actuación. Era muchas veces a través del penal de Burgos donde se difundían los mensajes del Comité Central del Partido Comunista a través de las visitas que iban a ver a los presos. Además, lo solían hacer aprovechando los bolígrafos, los enrollaban, al saber la cantidad de bolígrafos que tenían que transmitir, y los distribuían al resto de la península. Va a haber visitas de comunistas a los comunistas presos en el penal de Burgos por parte de toda la península. ¿Vale? Va a ser muy importante. Manuel Gil, por cierto, prácticamente cada año, cada 2 años va a estar en la cárcel. Va a ser algo continuo. A final de los años 60 asistimos a un repunte ya de la movilización obrera. Después de ese pequeño bajón que hay en 1966, asistimos a un gran repunte. Fundamentalmente vamos a encontrar nuevamente ese repunte en las ciudades con un mayor carácter industrial. Más allá de algunas excepciones, como puede ser las huelgas de 1969 en Granada, que se convirtió en la provincia con mayor número de huelgas del año debido a una gigantesca huelga en la construcción, va a seguir siendo el foco fundamentalmente en torno a Barcelona, País Vasco, Asturias y Madrid. ¿Vale? ¿Pasamos? La ley sindical de 1971. ¿Vale? ¿Por qué llegamos aquí? La ley sindical de 1971, en esa estrategia de maquillaje por parte del régimen franquista, lo que va a tratar es de aumentar la representatividad de los trabajadores en el seno del sindicato vertical. Va a reducirse el número de trabajadores que hacían falta en una empresa para ser enlace sindical. Va a pasar a ser, va a hacer falta un mínimo de 50 trabajadores,
La empresa tenía que tener un mínimo de 50 trabajadores para poder elegir representantes sindicales, ¿vale? Eso sí que va a permitir a comisiones obreras en esas pequeñas fábricas empezar a meter muchísimos más enlaces sindicales, además de que va a haber una cierta laxitud a la hora de los requisitos para optar a ese puesto. Aún así, el comunicado de comisiones obreras que lanza para ese 1 de mayo del año 1971 lo que nos dice es: necesitamos hacer nuestras elecciones, las elecciones de los trabajadores. Hemos de garantizar la elección de una auténtica representación en el seno de los centros de trabajo, que organice la lucha en torno a nuestras reivindicaciones. Básicamente lo que marcan es que, independientemente de la ley sindical, ellos tienen que hacer sus propias elecciones. Para que veáis la representatividad que tenía esta ley, vamos a ver en la gráfica cómo en los principales sectores industriales de España, que son la construcción, el metal y el textil, prácticamente la mitad de los trabajadores no van a optar a representación, ¿de acuerdo? Y las empresas más grandes van a tener una fuerte relación con el falangismo, van a estar mucho más controladas. Eso va a ser muy fundamental. He puesto el gráfico de 1973 porque no tengo el de 1971, pero realmente lo que es la estructura social de España en estos 2 años no cambia prácticamente nada, ¿vale? Por eso algunos se lo preguntan. La represión en los años 70. Aquí sí me va a detener un poquito porque son 2 aspectos muy clave en el propio devenir también futuro de comisiones obreras y del PC. Va a redundancia, siempre ese desarrollo va a estar muy relacionado. Las detenciones que va a haber de Manuel Gil y de Floreal Tologuet, de Fidel Ibáñez y demás dirigentes históricos del PC, de Miguel Galindo Padre, por ejemplo, que algunos lo conocéis aquí, lo que van a hacer es desarticular la dirección, la vieja guardia que había tanto en el Partido Comunista como en las comisiones obreras, los cuales eran en estos momentos el principal antagonista al régimen. Y va a permitir que una serie de nuevos militantes vayan ascendiendo, ¿vale? Nuevos militantes que estaban mucho más cercanos a la línea del nuevo secretario general del Partido Comunista. ¿Alguien sabe quién era en esta época? Carrillo, efectivamente. Muchos de estos militantes históricos del PC van a denunciar esta estrategia. De hecho, va a ser el propio Manuel Gil el que, muy dolido, y si no me equivoco, yo hablando con el propio Fidel Ibáñez también me lo comentó, van a ver cómo va a pasar, cuando estén ellos en la cárcel va a pasar algo que no había pasado nunca. Generalmente, si tú eras un dirigente de una célula del Partido Comunista y te metían a la cárcel, tú seguías teniendo la misma responsabilidad, nunca se te relevaba de tu cargo. Se podía delegar en un suplente mientras tú estabas en la cárcel, pero siempre se te respetaba porque habías sido elegido por un órgano político, al fin y al cabo. Esto se va a romper y va a aparecer un personaje muy importante en este final de la dictadura, que es aquí en Aragón, que es Luis Martínez, el cual, aprovechando que Fidel Ibáñez y Manuel Gil estaban en la cárcel, va a relevarles de su cargo y va a coger él en su persona la Secretaría General, apoyado por los sectores más jóvenes de tanto comisiones obreras como del PC. Estos propios comunistas lo van a ver como un auténtico golpe de Estado y va a ser algo que va a afectar profundamente en el devenir. ¿Por qué? Porque Luis Martínez, aprovechando esta debilidad orgánica del partido, lo que va a hacer es separar las actividades del partido y del sindicato. Algo que realmente es bastante antimarxista en muchas cuestiones, pero que él ya veía como esa posible caída del régimen que se venía forjando en los años 70, lo que a él le iba a garantizar era al final vivir de esto. Él, con la Secretaría General de Comisiones Obreras, tenía muy fácil luego el acabar viviendo de esto. Vamos a ver varios episodios de esto también un poquito más adelante, cuando hablemos ya de lo que es la estructura de los partidos en la legalidad. Pero esto también que se va a traducir en un bajón enorme de la actividad sindical, sobre todo en las ramas prioritarias de comisiones obreras en Aragón. Vamos a ver además un auge de otros sectores que se van a movilizar, aquellos sectores que se denominan de cuello blanco. Por ejemplo, va a haber una numerosa huelga de médicos, va a haber un aumento del movimiento estudiantil, etc. Que, si bien muestra ese tejido organizativo que había desde las estructuras antifranquistas, sí que va a mostrar cómo hay un viraje
hacia otras cuestiones que ya no son lo que se entendía como el movimiento obrero tradicional. Otro episodio fundamental, este ya de gravedad totalmente estatal, va a ser el proceso 1001. ¿Alguien sabe qué es el proceso 1001? ¿Alguien le suena? Si no, Pablo. Básicamente que tienen los principales líderes sindicales de comisiones y los llevan a la cárcel de Carabanchel. Correcto. Aquí ya está tirado abajo. Correcto. Va a haber una reunión de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, que viene a ser la Dirección Máxima de Comisiones Obreras, en un monasterio de los Padres Oblatos en Carabanchel, donde va a irrumpir la policía, la Brigada Político-Social, los grises. Y va a caer prácticamente la totalidad de la Dirección de Comisiones Obreras en la cárcel. Esto evidentemente va a ser algo tremendamente grave para el movimiento obrero a nivel estatal, porque había caído su principal Estado Mayor, su principal dirección. Además, tenemos que entender un contexto en el que prácticamente la UGT seguía desarticulada, la CNT también, con la mayoría de sus afiliados en la cárcel, y el resto de alternativas minoritarias no tenían la capacidad para crear un tejido organizativo obrero a nivel estatal. ¿Cómo se va a traducir todo esto? Vamos a ver una gran sectorización de las movilizaciones. Mientras que durante los años previos la tónica general había sido la de la huelga general, valga la redundancia, aquí vamos a ver un gran número de huelgas sectoriales. Van a ser huelgas mucho más intensas, mucho más intensas. El número de trabajadores, de días de huelga y de horas perdidas van a ser mucho más intensas. Pero vamos a perder ese carácter general que articulaba a el movimiento, sobre todo de comisiones obreras, como un movimiento sociopolítico. Y va a pasar a empezar a mirar hacia un sindicato, ¿vale? Un sindicato al uso. ¿Por qué? Porque esas reivindicaciones van a ser fundamentalmente defensivas. Hemos pasado de un momento de fuerza en el que el movimiento obrero y popular tenía unas posibilidades enormes de poner incluso contra las cuerdas al régimen muchas cuestiones, incluso como había sido en la ocasión de la Camocha, como fueron las huelgas, los altos hornos de Bilbao o determinadas otras movilizaciones generales, como pueden ser las huelgas también en el Cinturón Rojo de Barcelona, en Cornellà, en Sant Adrià de Besòs, etc. Y van a empezar a ser huelgas muchísimo más de carácter defensivo. Estas huelgas también lo que van a permitir es un nuevo concepto. ¿A alguien le suena el concepto de huelga de solidaridad? ¿Sí? ¿No? Es algo que se ha perdido, por desgracia, además. La huelga de solidaridad es esas huelgas que hacían las empresas de un mismo polígono, de una misma ciudad, de una misma región, o, al fin y al cabo, de todo el país, en solidaridad precisamente con un conflicto de una empresa en concreto. Por ejemplo, vamos a ver cómo, después de haber una huelga en una fábrica en Pamplona, prácticamente todo el Valle del Ebro se va a declarar en huelga. Esto evidentemente va a ejercer una presión enorme hasta dentro de la propia patronal, a la cual los colegas le van a decir: oye, soluciona el problema que tienes tú en casa porque me está afectando a mí. Eso hace muchísimo tiempo que yo creo que aquí no se ve. Y aquí era ilegal, ¿eh? Pero bueno, de eso también hablaremos más adelante. Sí, espera. Este proceso 1001, ¿de acuerdo? Va, y al fin y al cabo, todo esto lo tenemos que entender en un contexto general del final de la dictadura. El juicio de este proceso 1001 va a coincidir con un momento muy importante. ¿Alguien sabe con qué coincide? No, de Franco no. ¿De quién? De Carrero Blanco. El juicio iba a ser pocos días después de la Operación Ogro, que llevó a la muerte a el que estaba destinado a ser nuevo dictador, Carrero Blanco. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Va a acabar siendo realmente... Va a haber una gran movilización porque se van a enterar, evidentemente, bueno, todo el mundo se entera de la muerte de Carrero Blanco, pero va a haber una gran movilización de fascistas que van a ir a buscar a estos dirigentes de comisiones obreras para cobrarse venganza por la muerte de Carrero Blanco. Este contexto va a ser también el que va a marcar las duras penas de cárcel que van a tener que afrontar todos estos dirigentes obreros en este año, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se va a orientar este juicio? Porque también es muy curioso. Comisiones Obreras y el PC van a orientar el juicio al proceso 1001
como un juicio abierto entre democracia y dictadura. Y van a intentar aglutinar en torno a ese juicio a todas las fuerzas opositoras al régimen. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién fue el abogado de un tal Marcelino Camacho, que espero que conozcáis todos aquí, de un tal Marcelino Camacho en este juicio? Un tal Gil Robles, que yo creo que esto también lo conocéis, aquellos que habéis estudiado un poco la historia de la Segunda República, lo conocéis. ¿Quién fue? ¿Alguien me lo dice? ¿Alba? Fue del Partido Católico. Fue el presidente del gobierno durante el gobierno, bueno, no fue presidente del gobierno, fue ministro de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y uno de los que provocó en gran parte la guerra civil, ¿vale? Evidentemente, él fue uno de los impulsores del levantamiento franquista, ¿vale? Va a haber durante el final de la dictadura, él se opuso a la dictadura franquista, también alguien que no le importaba volver si le daban un cargo, pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a ver también cómo muchos abogados o muchos sectores ajenos a comisiones obreras o al PCE, muchos incluso ajenos a lo que podríamos entender de las dinámicas de la izquierda, van a participar en este proceso 1001 y va a haber una gran movilización a nivel mundial. Va a haber movilizaciones y manifestaciones de denuncia en prácticamente todo el mundo. Hay pasquines de Australia denunciando el juicio contra los dirigentes de comisiones obreras. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Otros movimientos de interés. ¿De acuerdo? Evidentemente, el movimiento obrero no es algo estanco. Y yo ya os he hablado antes que con esta desarticulación de la dirección de comisiones obreras vamos a encontrar un auge de otros tipos de movimiento, ¿vale? Movimiento estudiantil, como puede ser la huelga estudiantil de 1972, muy interesante. Movimiento intelectual, con una gran cantidad de pensadores. Movimiento pro amnistía de los propios presos, como el que hemos hablado, o los movimientos radicales. Luego también hablaré un poco de los movimientos radicales. Movimiento estudiantil. Yo, en lugar de hablar de movimiento estudiantil en general, voy a explicaros un poquito, yo creo que fue el momento culmen aquí en Zaragoza, que fue una huelga estudiantil en 1972. Esta huelga también es un poco distinto a las huelgas estudiantiles que hayáis podido vivir vosotros y vosotras, que yo creo que aquí todos hemos visto unas cuantas. En esta huelga, primero, va a provocar la dimisión del rector y del decano de Ciencias, del decano de Derecho y del decano de Filosofía y Letras. Para que luego digan que no se consigue nada al fin y al cabo con la lucha. ¿Qué van a hacer? Tampoco es algo que yo diga que sea la vía necesaria o no en estos momentos, pero para que os hagáis una idea, la Facultad de Ciencias va a haber un piquete que va a impedir entrar, pero no va a ser un piquete cualquiera. Directamente van a tapiar la puerta de Ciencias con ladrillos y cemento. Van a volcar el coche del rector y no van a salir de la universidad hasta que no dimitan tanto el rector como los 3 decanos. Es algo que van a acabar consiguiendo. Evidentemente se va a saldar con un gran número de detenciones. Especialmente va a haber un gran número de detenciones de las juventudes comunistas que empiezan a tener gran poder. Va a haber un gran número de detenciones de anarquistas. Va a haber un gran número de detenciones de distintos jóvenes estudiantes. Esto también va a generar un gran movimiento de solidaridad. ¿De acuerdo? Movimiento intelectual también. Al menos yo también lo voy a focalizar en una persona muy concreta aquí, que luego va a ser alcalde de la ciudad de Zaragoza en la transición, que será un profesor de Derecho. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Seide Baranda, el cual va a ser un poquito aquí en Zaragoza uno de los que va a estar dirigiendo también ese movimiento contra la dictadura de alguna manera, ¿vale? Muy entrecomillado. Más allá de esto, también vamos a encontrar un gran número de escritores muy cercanos a nivel de todo el Estado al PCE, un gran número de músicos, la famosa canción Protesta, etcétera, que aquí en Zaragoza además tenemos grandes referentes de la canción Protesta. Va a ser un poquito también ese auge de movimiento un poco más intelectual. Como ya vemos, realmente aquí ya se está también diversificando un poco el tema del carácter obrero o no, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que va a haber una gran diferenciación entre lo que podemos entender de la labor puramente
sindical de comisiones obreras a estos movimientos mucho más tangenciales, ¿de acuerdo? Sobre el movimiento por amnistía no voy a extender mucho, sin más reseñar que existía, sobre todo por la libertad un número de movilizaciones en favor de la libertad de los obreros, de los dirigentes de comisiones obreras en el proceso 1001, de todos esos comunistas detenidos en el penal de Burgos, etcétera. Va a ser muy muy importante. Sobre los movimientos radicales también, sí que voy a hablar un poquito de esto, porque durante este final del franquismo vamos a asistir también a la creación de distintas organizaciones de carácter terrorista, ¿vale? O conocida comúnmente como terrorista. Organizaciones como... va a haber muchísima diversificación ideológica, ¿vale? Por ejemplo, vemos como sectores de ETA, la conocida como ETA Sexta Asamblea, va a ser una parte muy importante del movimiento vasco dentro de comisiones obreras. ETA Sexta Asamblea, por ejemplo, va a ser una parte de la izquierda abertzale que va a abandonar o directamente no va a optar por la vía militar, que sí que va a optar lo que nosotros conocemos tradicionalmente por ETA, pero sí que va a optar por la vía de la movilización obrera y la vía sindical, ¿vale? ETA Sexta Asamblea, por ejemplo, va a ser uno de los exponentes de la línea marxista dentro de todo el País Vasco, ¿vale? Otros movimientos bastante conocidos, como pueden ser el FRA, que va a ser al fin y al cabo la guerrilla del Partido Comunista de España, marxista-leninista, el PCML, de tradición maoísta, foxista, que va a tener una cierta repercusión, pero tampoco va a tener prácticamente ningún carácter de masas. Y por último voy a hablar de un pequeño grupo, porque a mí es una cuestión bastante curiosa, y además he prometido a mi amigo Alfonso que iba a hablar de ellos, que es aquí en Zaragoza, por hablar de algo de aquí en Zaragoza, del colectivo Hoz y Martillo. No sé si os suena. Yo sé que José Luis, yo creo que le suena. El colectivo Hoz y Martillo. Si hubiera aquí un abogado de la CGT que yo me conozco, igual nos podría contar algo. Sí. ¿O no? Vamos atentado al cónsul de... Correcto. El colectivo Hoz y Martillo va a ser el prototipo de guerrilla totalmente ajena al carácter de masas, que de hecho no nace ni con voluntad de guerrilla, compuesto por 4 personas, 4 estudiantes de Derecho, que van a detener a un cónsul francés, a Roger Tour, el cual era un infiltrado, ¿vale? Si no me equivoco, un infiltrado de Estados Unidos, o algo así decía, o de la CIA, etc. Lo van a meter en un piso franco, lo van a traer una silla, lo van a rociar con pintura amenazándole y le van a amenazar con prenderle fuego, ¿vale? Para hacer medidas de presión. ¿Qué va a pasar? Que se les va a escapar la llama y lo van a acabar quemando y va a acabar muriendo este cónsul francés. Es una anécdota bastante curiosa. ¿Y qué va a hacer este grupo? Pues evidentemente, ya que lo has hecho, por lo menos le vas a dar publicidad, ¿no? Imprimieron este pasquín que tenemos justo aquí y se fueron al día siguiente a lanzarlo a la Facultad de Derecho, en mitad del campus. Evidentemente, me parece que además los 4 no, pero acabaron en la cárcel, por si alguien lo dudaba, ¿vale? Acabaron saliendo y de hecho hay gente que se puede seguir hablando con ellos, que siguen estando hoy en día en activo. No el colectivo de Martillo, tampoco... El final del franquismo. Vamos a hablar, vamos viendo el tiempo, ¿no? El final del franquismo es un momento bastante curioso, bastante especial, porque evidentemente es algo que se venía viendo. Bueno, se veía viendo el final de Franco. Lo que no estaba tan seguro era el final del franquismo, ¿vale? Bastante curioso. De hecho, esa gráfica es bastante reveladora de cómo se toman los sindicatos la muerte del dictador, ¿no? Casi no se ve lo que hay en los años anteriores. Yo os prometo que eran años bastante caldeados. Pero bueno, el final del franquismo, tal y como se vivió aquí, o tal y como se vivió en los sectores obreros y populares, va a ser un momento de tremenda incertidumbre. Primero, va a ser un momento en el que ellos asumieron que se la estaban jugando directamente, porque el franquismo estaba buscando la manera de perpetuar
su dominio y perpetuar la continuidad de la dictadura. Y luego hablaremos también de por qué al fin y al cabo la transición en España tiene esa forma tan curiosa casi de aborto, que no sabe realmente cómo ha surgido, pero que tiene su explicación evidentemente en esto, ¿vale? Ya con la enfermedad de Franco, el franquismo va a apostar primero por la vía de Arias Navarro. Arias Navarro va a pretender una falsa remodelación del régimen, todo esto antes de morir Franco todavía, en la que va a intentar lavarle un poco la cara. Va a hacer una declaración en febrero, bastante desafortunada además, y vanagloriándose de ese mal llamado, que va a llamar él mismo, el espíritu de febrero, va a tratar de lavar un poco la cara del régimen y garantizar su continuidad. Esto no le va a salir bien, ya os lo adelanto, porque además de ser alguien que no tenía evidentemente el apoyo que podía tener el dictador, los sindicatos y toda la oposición al régimen estaba plenamente organizada en estos momentos para darle la vuelta a la tortilla. ¿A qué me quiero referir con esto? Vemos en los años 1974 y 1975, si os fijáis en la gráfica, a pesar de que queda bastante eclipsado con 1976, vemos un gran auge de la movilización obrera y popular, ¿vale? Este gran auge también tiene su explicación con unos primeros conatos de crisis económica, que había una crisis económica a nivel global, crisis del petróleo, que también va a dejarse notar aquí en España, ¿vale? Estos sectores van a tratar de poner en jaque la dictadura. Van a tener varios problemas. Primero, una falta de claridad ideológica, ¿de acuerdo? Luego hablaremos también de los aspectos políticos de estos años, ¿vale? Una falta de claridad ideológica. Una falta de concepción de lo que podemos entender hoy en día de la unidad de clase, en contra de esto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ya sectores que veían cómo con una transición moderada a la democracia iban a tener garantizado su cupo político, ¿vale? Como puede ser el caso, por ejemplo, del Partido Socialista Obrero Español, que ya en estos años va a empezar a reflotar, casi más que reflotar, va a ser casi como una seta que vuelve a aparecer de repente cuando ve que esto parece que va a caer, y van a empezar a buscar también ese espacio, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que con la muerte del dictador sí que se va a suceder ya una escalada de movilización obrera sin precedentes. De hecho, veis la gráfica, veis el año 1976, ¿no? Resalta mucho. Y si os digo que prácticamente el 90 o más del 90% de estas movilizaciones se producen únicamente en el primer trimestre, ¿qué me decís? No va a haber un periodo de tantas movilizaciones en toda la historia de España que a menos que se conserven datos, ¿de acuerdo? No, ni número de huelgas, ni horas perdidas, ni trabajadores involucrados, nunca. Y siempre encima, teniendo en cuenta que utilizamos las cifras de los órganos franquistas, que son las únicas cifras oficiales que hay, que son unas cifras tremendamente tiradas hacia abajo, ¿vale? Muy, muy importante. Esta gran movilización del primer trimestre de 1976 sí que seguía teniendo la tradición de los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente, huelgas muy intensas, pero muy sectorializadas. ¿Por qué? Porque asistimos a una gran debilidad a la hora de organizar a nivel estatal esta coordinación de lucha. Esta debilidad se va a ver a final de año, porque va a haber una convocatoria de huelga general organizada a través de una nueva, muy entre comillas, organización que va a ser una unidad sindical entre los tres principales sindicatos de la sociedad española, que van a ser Comisiones Obreras, la UGT y la USO, ¿vale? Un sector desgajado de comisiones obreras de tradición cercana al catolicismo, ¿vale? Estas tres organizaciones van a elaborar una tabla reivindicativa y van a organizarse como una única plataforma. De hecho, Comisiones Obreras va a elaborar panfletos llamando hacia la Central Sindical Unitaria. La Coordinadora de Organizaciones Sindicales, la COS, va a ser el proyecto que va a haber para crear una única organización, una única central sindical de clase para todo el Estado. Y esto va a ser un fracaso. Pero no va a ser un fracaso porque sí,
sino porque va a ser los ánimos a la hora de retomar el trabajo en la COS van a ser muy diferentes después de la huelga de finales de año. Esta huelga ya la va a afrontar un distinto presidente del gobierno. Ya no va a ser Arias Navarro, sino que va a ser Adolfo Suárez, el cual va a profundizar en esas técnicas de lavado de imagen del régimen. Y además se va a asegurar de algo muy importante. En una huelga general, a nivel estatal, si consigues que el Metro de Madrid funcione, la huelga parece un fracaso. Y va a conseguir por todos los medios que el Metro de Madrid funcione. Va a haber un gran despliegue policial que va a garantizar que el Metro de Madrid no cese su actividad. Y esto lo que va a dar la sensación es que, a pesar de que las fábricas de los polígonos van a cerrar, la ciudad va a ver cómo la vida sigue. Cómo no se ha paralizado, lo que es una huelga general, cómo no se ha paralizado todos los servicios del país. Y esto va a generar un gran desánimo. Y esto va a generar una gran fricción entre UGT y comisiones obreras. Y va a acabar generando una ruptura por parte de la UGT de este pacto y alegando que comisiones obreras estaba buscando, a través de su mayor número de afiliados, va a acabar buscando copar todos los puestos de dirección y va a acabar quedándose en solitario, ¿vale? Además, prácticamente acto seguido va a conseguir la legalidad. Ya estaríamos en 1977 y se va a conseguir la legalidad de la UGT y del PSOE. Esto evidentemente le va a acabar generando unas ventajas respecto a otros sindicatos muy grandes. Otros sindicatos como la CNT, comisiones obreras, etcétera, van a tener que esperar un poco, ¿vale? Pasa. La legalidad en tres vertientes. Además que tres vertientes, ¿no? Hay una que casi llama un poco la atención. De lo que estábamos, básicamente, la legalidad en comisiones obreras ya vamos a encontrarla con unas comisiones obreras muy desligadas del PCE. Esto va a provocar que comisiones obreras se desmarque de la línea rupturista con el Partido Comunista. Comisiones obreras, de hecho, va a proclamarse a sí misma como el máximo referente en el movimiento democrático. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabía identificar a los cuatro personajes de la foto? ¿Alguien me lo dice? Porque he visto que Ezequiel se reía. No, a mí me estaba haciendo gracia la monarquía con los otros dos. O sea, era... Ah, ¿y la monarquía con Franco no? Porque a mí me pega bastante más. Pero bueno, chistes aparte, ¿alguien sabe quién es el de la primera foto? Marcelino Camacho, el de la segunda. Muy bien, ¿y los otros dos? Juan Carlos y Franco, muy bien. Comisiones obreras va a entrar en la legalidad bastante debilitada. Va a ser curioso, porque va a conseguir un aumento de su afiliación sin precedentes. Ventaja de la legalidad, que la gente puede ser libremente afiliada al sindicato. Pero va a tener una debilidad orgánica y una debilidad política muy grande. Y esto va a provocar que comisiones obreras sigan esa línea defensiva que marcan los últimos años del franquismo. Y se ve incapaz de realmente hacer un movimiento rupturista a través de la subversión al final y la destrucción de las estructuras de poder franquistas. El PCE, que ya venía preconizando también sus ideas de reconciliación nacional, también se va a encontrar en un momento muy débil. Políticamente, organizativamente y a nivel de relación con lo que eran las antiguas células del PCE. ¿Por qué? Luego lo hablaremos. Y la monarquía, al fin y al cabo, va a conseguir salir por la tangente y, después de haber tenido durante los últimos años del franquismo, ya cuando estaba declarado Juan Carlos como heredero de Franco, un gran número de reuniones y, de hecho, un gran número de feos respecto a los sectores más aperturistas, va a tener un gran número de reuniones con el búnker, el denominado búnker franquista, el sector más duro. Va a ver cómo no hay posibilidad de mantener esa dictadura al uso tal y como la entendían hasta entonces. Así que Juan Carlos lo que va a hacer es abrazarse a Adolfo Suárez y ponerse a disposición de esa transición democrática. ¿Vale? Cambiamos. Claves políticas.
Las claves políticas, fundamentalmente, que encontramos en por qué se abandona esta línea rupturista son la propia historia del PCE y la imposibilidad y la frustración que supone de crear la coordinadora de organizaciones sindicales. Estas son las claves políticas ya para entender cómo es el movimiento sindical hoy en día. Muy, muy importante. Primer congreso del que os voy a hablar del PCE, que es el 6º congreso. ¿Y por qué os pongo a Carrillo? ¿Alguien sabe por qué? Va a ser el congreso en el que Carrillo va a ganar los debates y va a ser proclamado secretario general. Esto va a provocar un gran cambio en la estructura de dirección. ¿De acuerdo? Gran parte de la vieja guardia del PCE va a ser relevada o estaba ya fuera debido a la represión franquista y la guerra civil, y Carrillo va a tomar la secretaría general, relevando a Dolores Ibarruri, a la que se le va a conceder un cargo honorífico, que es el de presidenta, básicamente también para que quede ahí, porque era un símbolo muy importante, y que también a poder ser que mantenga un poco la boca cerrada de todos los debates que estaban bien. El 7º congreso, que marca un aspecto muy importante, es el que también provoca la salida de un sector que es el de Fernando Claudín. ¿Qué marca este 7º congreso? Este 7º congreso va a marcar ya, siguiendo la línea de la política de reconciliación nacional, una vía que dejaba un poco en segundo plano la vía rupturista respecto a la dictadura franquista. Va a ser el congreso que marque un cambio en la línea en el cual, mientras que Claudín defendía que la única alternativa a la dictadura franquista era la lucha por el socialismo, por una sociedad socialista, lo que defendía Carrillo era que después del franquismo debía haber una etapa democrática, o al menos como entienden la democracia algunos, que marque, que permita un mayor desarrollo de la economía española. Lo que nosotros conocemos en el argot como etapismo va a marcarse en el 7º congreso del PCE. ¿Esto qué va a permitir? Esto que parece una tontería, o lo que va a permitir es que la lucha del PCE va a dejar de ser la de subvertir la estructura de clases para empezar a defender una serie de etapas intermedias que lo único que hacen es, y por el propio Carrillo dicho, una serie de etapas intermedias en las que el PCE debería ser algo minoritario, defendido por el propio Carrillo. El 8º congreso, que va a ser uno también de los más importantes, ya al final de los 60, va a ser el que va a provocar la ruptura. Por cierto, en el 7º congreso es en el que se separa, además de Claudín, que a pesar de defender esas visiones sin etapas, era un poco del sector de la derecha del PCE, y también va a provocar la creación del PCML como partido maoísta a la izquierda del PCE, ¿vale? Por saber también un poquito que son nombres que seguro que os suenan, sobre todo los que estudiéis historia, pero para que sepáis un poco de dónde surge. El 8º congreso del PCE, va a estar marcado por la salida de uno de los pesos pesados y máximos referentes del Partido Comunista, que es Enrique Lister, que yo creo que también todos conocéis. Fue general durante la Guerra Civil y uno de los máximos exponentes también de la historia reciente del movimiento comunista en España. Lister, y eso es algo que yo he leído, que han denunciado muchos históricos militantes del PCE, junto a la camarilla de militantes que estaban con él en las puertas del 8º congreso del PCE, va a levantarse antes de empezar la sesión del 8º congreso denunciando las tesis del 8º congreso, pero sin dar explicaciones. Esto va a crear una gran confusión en los propios asistentes al congreso del Partido Comunista. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que durante toda la dictadura la información que llegaba a todos los militantes del Partido Comunista sobre los debates que estaba habiendo en el seno de la dirección era cuanto menos reducida, muy poquita. Aparte de porque era un peligro evidente, porque era muy difícil hacer llegar esta información. Y va a haber muchos militantes del PCE que directamente no van a saber qué es lo que estaba provocando que Lister saliera en esos momentos del partido. Y eso va a ser algo muy, muy duro para muchos militantes. Que de hecho se lo van a denunciar a Lister muchas veces. El por qué te fuiste de repente. ¿Alguien sabe cuál es el partido que surge de esta escisión? El PCOE, correcto. PCOE, que además va a ser históricamente el PCOE histórico, uno de los primeros partidos junto al Partido Comunista Español y fundador del PCE, tal y como lo conocemos,
se va a volver a desgranar y se va a constituir como partido, ¿vale? Ya en los 70 llegamos también a un punto muy clave, que es el 9º Congreso del PCE. Ya en plenas dinámicas, ya veníamos notando las dinámicas eurocomunistas, pero ya en plenas dinámicas propias del eurocomunismo. Vamos a ver cómo en este congreso va a haber un cambio en la concepción de la organización del propio partido. ¿Por qué? Ya en una dinámica casi de lucha electoral, lo que va a hacer Carrillo va a ser eliminar las células por centro de trabajo. Muy importante. Va a cambiar la forma de organización del partido por las agrupaciones territoriales. ¿Qué pasa ahora? Pues evidentemente, ahora aquellos que militamos en organizaciones comunistas sabemos que es muy complicado conseguir células por sector de trabajo. Pero en esta época era algo muy común. Prácticamente aquí en Zaragoza encontrábamos decenas y decenas de células por sector y por fábrica. Pues con la aprobación de estas tesis, lo que vamos a ver es cómo todo esto cambia, se destruye y pasa toda la militancia del partido a constituirse como una única agrupación. Algo totalmente inoperativo en la práctica y que lo único que estaba destinado es a convertirte como el Partido Socialista en un partido de afiliados y no de militantes. Esto va a ser fatal. ¿Por qué? Porque va a provocar que con el tiempo, al verse inútiles, muchísimos de estos antiguos militantes del partido van a acabar dejando la organización. Y va a haber una gran crisis organizativa dentro del Partido Comunista. Como veis, la legalidad tampoco es que haya... la legalidad no pilla a muchas organizaciones en sus mejores momentos. En cambio, por otro lado, bueno, ya os he hablado un poquito de la COS, pero ver que en paralelo están totalmente relacionadas, al fin y al cabo, unas cosas y otras. Tenemos que verlo en relación ya con la legalidad, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a analizar ahora, habiendo visto un poquito el bagaje previo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce esto en la realidad actual del sindicalismo en España? ¿Vale? Vamos a ver cómo lo entiendo yo. La crisis del sindicalismo, actualmente. He puesto 3 imágenes, luego hablaré un poquito de ellas, pero voy a desgranarlas una a una. La falta de perspectiva de clase. ¿Alguien identifica los 3 de la foto? COE y el UGT y comisiones. Correcto, muy bien. Son Sandro Rosell, Tocho y Cándido Méndez, ¿de acuerdo? Lo que se conoce ahora como el pacto social, básicamente es esa reunión que tienen tanto los sindicatos como la patronal para tratar estos temas de actualidad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Actualmente en el sindicalismo, y en gran parte es debido a toda esta desmovilización y falta precisamente de sindicalistas afiliados en los centros de trabajo, por parte ya no solo de los sindicatos mayoritarios, sino también de muchos minoritarios, vemos como hay una falta de perspectiva de la globalidad de la clase obrera. Luego hablaré en el punto de la división sindical, pero esto ha provocado también que muchos sectores de gran parte de los sindicatos, sí que es predominante los mayoritarios, tenga una perspectiva totalmente acomodada y ajena a la realidad sindical de la mayoría de los trabajadores. Y al fin y al cabo acaban actuando como meros gestores. El tema de la ideología dominante que he puesto ahí está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque evidentemente que España ahora mismo tenga una de las tasas de afiliación sindical más baja de toda Europa no es únicamente conclusión de lo que hemos visto en la chapa de historia que os acabo de pegar. No, tiene también una explicación política y una explicación en las actuales ideas políticas que predominan hoy en día. Fijaros, lo que os he puesto ahí es una pancarta de un sindicato que yo creo que no ha hecho nunca nada realmente, Somos, que es un sindicato nacido al calor del 15M. ¿Vale? No sé si alguno lo conocéis o no. No suelen estar en el centro de trabajo, ya te lo adelanto. Pero bueno. Es que aquí lo que somos es otra cosa. Sí. Pero bueno. El auge de una serie de concepciones, desgranadas muchas, de las ideas de lo que se denomina la posmodernidad, que abogan, primero de todo,
por un predominio de la mentalidad individual respecto a la colectiva y además por un predominio de la falta de incluso, por así decirlo, de orgullo de clase, ha provocado que en el seno de los propios trabajadores ahora mismo no haya una concepción de la necesidad de un sindicalismo fuerte. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que realmente la crisis, y ya no solo la crisis, sino también el propio 15M como respuesta a esa crisis, han provocado una gran desmovilización en los sindicatos y ha provocado también una visión muy negativa de estos sindicatos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente quienes tienen al fin y al cabo la potestad y al fin y al cabo si entendemos los sindicatos como algo ajeno a nosotros, pues lo podemos ver como algo negativo, algo que no es así. Realmente al fin y al cabo los sindicatos son unas herramientas de organización para los trabajadores y aquellos que hemos estado y seguimos estando afiliados a los sindicatos vemos como realmente los sindicatos son una herramienta tremendamente útil y que rara vez utilizamos incluso como deberíamos, incluso por defender nuestros propios intereses inmediatos y los de nuestros compañeros. ¿Qué pasa? Evidentemente, con ese predominio de estas ideas, que lo que abogan es que tú en tu empresa tienes que preocuparte por tu bien individual y si puedes, para ascender, pisotear a tu compañero de al lado y luego irte a casa y olvidarte de todos estos temas y seguir pensando que al fin y al cabo la empresa la vas a heredar tú cuando eres un simple peón de la fábrica, pues han provocado que ahora mismo también la movilización sea mucho menor. Ya no solo la propia fuerza de los sindicatos, sino la propia voluntad de movilización de los trabajadores. Por último, estaba la acusada de división sindical, que es, además de una consecuencia de las dos, también es una razón por la cual estas dos cuestiones se acentúan. Yo creo que nadie va a adivinar qué foto he puesto. Alguno igual sí. Pablo sí, porque se lo he dicho antes. Algunos sí. La foto que he puesto, porque evidentemente no era todo... he mirado fotos que podía poner sobre la acusada de división sindical, había unas cuantas, pero no me gustaban. Y al fin y al cabo prefiero hablar de la división sindical en base propositiva y en base a lo que yo creo que cómo se debe subvertir. Lo que os he puesto ahí es la imagen del sindicato mayoritario en Grecia, ¿de acuerdo? ¿Cómo surge el frente militante de todos los trabajadores? El frente militante de todos los trabajadores surge en un contexto no surge hace tantos años, ¿de acuerdo? Es relativamente reciente y surge en un contexto precisamente de gran división sindical. Surge primero en el seno de los centros de trabajo, como una agrupación de todos los trabajadores, independientemente de su sigla sindical y con voluntad de organizarse y de mejorar sus condiciones. Estas organizaciones, estas asambleas, van a empezar a coordinarse a nivel estatal y van a acabar consiguiendo ser actualmente el sindicato o el frente, porque al fin y al cabo tampoco es un sindicato al uso como podemos entenderlo nosotros aquí, tiene sus características, de referencia para toda la clase obrera griega. Evidentemente, las movilizaciones del PAME no son como las que tenemos aquí. Y yo no sabría acordarme ahora mismo de la gran cantidad de huelgas generales que ha habido, ya no digo en los últimos 20 años, sino en los últimos 5 huelgas generales convocadas por el PAME. Totalmente mayoritarias además, con un porcentaje de seguimiento enorme. ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos otro problema. Porque nosotros aquí, los que hemos estado en nuestro centro de trabajo muchas veces, o bien, ya no en una movilización, pero sí, por ejemplo, en periodo de elecciones sindicales, vemos, como parece muchas veces, que si tú eres de la UGT o de comisiones obreras, el enemigo, en lugar de ser el patrón, es el compañero que está afiliado a otro sindicato, como si tuvieras que competir contra él. Incluso peleas entre sindicatos. Incluso peleas entre sindicatos. Y totalmente imaginaciones por parte de muchos sindicatos, porque yo no me hablo con Eduardo porque soy la CGT, y con José Luis mira cómo es, que es un amarillo porque está en la UGT. Ya lo sé, y Eduardo no está en la CGT, podría haberlo hecho al revés, así no sabría si objetivo. Pero bueno, me entendéis por dónde van los tiros. ¿Qué pasa? Que si nosotros, en lugar de primar la unión, la unidad de los trabajadores, en la lucha precisamente, que es donde se tiene que dar esta unidad, lo que estamos predominando es unas siglas, pues el futuro para la clase obrera es bastante reducido, por no decir inexistente. Bastante reducido. En ese sentido, vamos a pasar, porque os voy a contar las cosas, cómo las veo, como las cosas que hay que hacer.
Primero, más allá de la foto de la pancarta, que es una de las pancartas favoritas para mí de toda la historia, que es una pancarta que se hizo en los años 80 aquí en Zaragoza, ¿qué hacer en este contexto? Primero de todo, yo como trabajador, ves cómo veo las cosas y cómo las entiendo. Primero y fundamental, que yo si estoy en un centro de trabajo, yo tengo que estar organizado y organizar a mis compañeros en un centro de trabajo. Yo sé que si estáis aquí, no es porque hayáis venido a verme a mí, que espero que alguno también, pero sino porque tenéis una serie de, unas ideas al fin y al cabo que entroncan con la necesidad precisamente de luchar por tus derechos como trabajador. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Evidentemente esto no se va a hacer únicamente por mi cuenta, y esto no se va a hacer tampoco por ir yo a afiliarme a un sindicato, y ya está, y tener un papel pasivo. Y utilizar el sindicato únicamente si me despiden para tener un abogado gratuito en el juicio, o una asesoría jurídica gratuita en caso de problemas. Esto, luchar por tus derechos, fundamentalmente, se traduce en que si hay cualquier problema en el centro de trabajo, tengas claro, junto a tus compañeros, que hay que luchar por solucionar ese problema. También hay una serie de cuestiones muchas veces que a mí hay muchos amigos que me han dicho, es que en mi trabajo no hay problemas, no hay contradicciones. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa es que no las habréis sacado adelante. Siempre vais a encontrar problemas. Es inevitable. ¿Por qué? Porque vivís en una sociedad en la que se basa en ese tipo de problemas. Porque para que tú trabajes, a ti el patrón no te va a dar trabajo si no va a sacar dinero de ti, porque no le sale rentable, para eso no te da trabajo. En ese sentido siempre va a haber ese tipo de problemas. Y el empresario, en tanto que únicamente de tu explotación depende que él pueda seguir viviendo como vive, va a aumentar esa explotación gradualmente. ¿Por qué? Porque se va a ver presionado precisamente por el resto de empresarios que, si él no te aprieta, ellos van a apretar a sus trabajadores y van a acabar comiéndole a tu estado. Es auténticamente inevitable, es una ley de este modelo económico. ¿Vale? Siento de poneros tristes, pero vivís en una sociedad que es así. Es así. ¿Y cuál es la manera de darle la vuelta? Al fin y al cabo, organizarte junto a tus compañeros. También hablo de las organizaciones y sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos son una herramienta, además tal y como están, no me meto a defender una sigla u otra, al margen de que haya hablado de comisiones obreras durante toda la ponencia, es básicamente porque es el sindicato de referencia durante los años del franquismo. Evidentemente, tal y como entiendo yo, las organizaciones y sindicatos, yo la entiendo por afiliarme al sindicato más que mejor me permita tanto trabajar como luchar por mis derechos en el seno de mi centro de trabajo. Por ejemplo, yo actualmente en hostelería yo decidí afiliarme a comisiones obreras y sigo yo, además, más que historiador, yo sigo camarero, que es lo que me ha dado de comer. De historia todavía no he podido vivir y no sé si viviré en algún momento. Pero comisiones obreras, que era el sindicato mayoritario, además era el que me permitía, me daba las herramientas para yo organizarme junto a mis compañeros y me permitía a mí, por ejemplo, negociar de tú a tú, dándome la posibilidad de estar en la mesa de negociación del convenio de hostelería de Zaragoza, negociar cara a cara con la propia patronal, que es algo que otro sindicato no me podía ofrecer. Y que yo valoré que esa era la vía más óptima para, junto a mis compañeros, hacer que las reivindicaciones que yo tenía en mi centro de trabajo, que no eran pocas, se pudieran cumplir. Además, el sindicato lo que me permitió fue presentarme a unas elecciones sindicales con una compañera, además no ha podido venir hoy, y ganarlas frente a la candidatura que había sacado la empresa. Organizar un sindicato también permitió que a mi madre, cuando la despidieron, tuviera asesoría laboral gratuita y tuviera un abogado en un juicio. Y ese juicio lo ganó, gracias precisamente a la labor sindical. Los sindicatos también te van a permitir, al fin y al cabo, dar una herramienta y una estructura concreta a tus compañeros a través de la creación también de una sección sindical. Ya sea una sección sindical de la UGT, de comisiones, de CGT, de lo que sea. Y al fin y al cabo, a la hora de crear una sección sindical o a la hora de hablar también de comités de empresa, delegaciones sindicales, tened en cuenta una cosa. Al fin y al cabo, en la lucha de los derechos tampoco podemos esperar, o al menos yo no lo entiendo así, no podemos esperar que vengan a luchar por nosotros desde fuera. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que hay una gran desmovilización es porque actualmente se incita muchísimo por parte precisamente de los órganos de poder a la pasividad. Porque muchas veces se denuncia,
por ejemplo, que los sindicatos están vendidos, los sindicatos no hacen nada. Pero qué poco hacemos tampoco nosotros por realmente hacer unos sindicatos útiles. Porque al fin y al cabo los sindicatos útiles los vamos a hacer nosotros, en nuestro día a día y en nuestro trabajo sindical. Igual que al fin y al cabo, si no queremos luchar porque si yo quiero luchar porque a mí me pagan 50 euros más, tendré que luchar porque me pagan a mí 50 euros más. Si espero que luche alguien desde fuera, pues evidentemente, para empezar, él bastante tendrá que luchar por lo suyo como para luchar por lo mío. ¿Vale? En ese sentido también tenemos que tener en cuenta. Más formas de organización, me propongo, y me parece algo que realmente es algo fundamental, sobre todo para los que estáis estudiando o trabajáis en otros sectores que igual no tienen esa facilidad de organización, como pueden ser las pequeñas empresas, es la organización también en los lugares donde estudiéis, en los lugares donde viváis. Porque las mismas contradicciones que ves en un centro de trabajo, las vas a ver en tu instituto, las vas a ver en la universidad, las vas a ver en tu barrio. ¿Cuándo? Veáis que en vuestro barrio, por ejemplo, aquellos que vivís como yo en barrios a las afueras, no tienen servicios de comunicación decentes. No tienes institutos ultramasificados, que también estudian barracones, como es el caso de mi barrio. Tienes falta de espacios de ocio. Eso pasa, y mucho. No hay alternativas de ocio saludable. Únicamente quieren que los jóvenes nos dediquemos a beber y a drogarnos en los parques. Pero lo único que hay es eso. Quieres ir a algún lado y lo único que tienes son canchas ultramasificadas, o si quieres, paga con lo que cuesta, paga un club deportivo, paga un gimnasio, paga y paga. Eso evidentemente lo único que hace es segregar a la clase obrera de todos estos sectores, de todos estos servicios. Porque al fin y al cabo, si tú te lo puedes pagar, adelante. Pero el que no se lo pueda pagar, ¿qué? Se le niega el deporte, se le niega la salud, porque también la sanidad está ultramasificada, se le niega la educación, porque o te vas a otro sitio o tienes que estudiar con 35 personas en un barracón, en un patio, etc. Evidentemente, el carácter de clase del Estado va a estar ahí siempre. Eso no va a cambiar hasta que no lo cambiemos nosotros. Y se va a ver siempre en esta serie de cuestiones. ¿Vale? Pasen. Por último, ya para hablar, casi a modo final, no puedo sino hacer un pequeño homenaje, ¿de acuerdo? Un pequeño homenaje a las personas que veis en esta foto, ¿vale? Ya os adelanto que una sale repetida. La persona que está con el megáfono, ¿quién sabe quién es? Marcelino Camacho. Marcelino Camacho, efectivamente, que lo hemos visto antes. ¿Y alguien identifica las caras de la gente que está al otro lado? ¿Los abogados de Atocha puede ser? No, son los detenidos del proceso 1001, ¿vale? De los que os he hablado antes. Ahí veis las penas y los nombres de esta gente. Antes de hacer ya encontraros el final, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Un pequeño vídeo de un homenaje a un héroe, que es para mí un héroe como es Marcelino Camacho, que es sin duda, yo creo, uno de esos héroes en los que nosotros nos tenemos que referenciar. ¿Por qué? A mí muchas veces también, y yo creo que a vosotros os ha pasado, siempre te hacen es una pregunta que es muy manida, que es si pudieras, ¿qué modelo tienes o a quién te gustaría parecer? ¿No? A mucha gente se le hace raro que no digas Steve Jobs o Bill Gates, cosas así. Yo, si os digo la verdad, y después de muchos años, a mí si me hacen esa pregunta, ¿qué modelo, qué persona tengo de referencia? Aparte de mis padres, tengo a una persona de referencia fundamental. Es una persona que hasta el último día de su vida dio todo por esa clase a la que todos pertenecemos, que es la clase obrera. Esa persona es Marcelino Camacho, que hasta el último día de sus vidas estuvo luchando y estuvo defendiendo todos nuestros derechos. Voy a poner un pequeño vídeo, un pequeño homenaje, ¿de acuerdo? Creo que cargará bien. Hay que poner esto. No lo veía solo yo. ¿Lo veis? No, Lo quito del todo. Ahora.
la mini cadena. No, que está aquí abajo. No, estaba abajo de eso. Aquí está todo. No, al revés. Sí, sube. Si quieres. Sí, ahora, pero que te va un poquito en empezar. A partir de esos principios que mi militancia marxista, si quieres, me habían llevado, pues llego a la conclusión que la fuerza de los trabajadores viene dada, porque son la mayoría y porque indudablemente todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es creado por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Marcelino Camacho fue la expresión pública de una concepción sindical. La concepción sindical histórica de Comisiones Obreras, que era un sindicalismo de clase, un sindicalismo con la participación de los trabajadores y un sindicalismo que tratara de resolver los problemas inmediatos con la participación de los trabajadores y al mismo tiempo proyectar transformaciones profundas para el futuro, es decir, de clase en el sentido de superar la sociedad capitalista y era una sociedad donde la democracia no se quedara solo en las instituciones, sino que entrase en los centros de trabajo, en la economía y los ciudadanos decidiesen realmente su futuro. Marcelino Camacho consiguió llevar Comisiones Obreras al primer plano del sindicalismo, a ser la primera fuerza sindical, nos acostumbró y nos enseñó a valorar lo que es la movilización con la negociación, lo que es la solidaridad obrera y nos enseñó también algo muy importante a mi entender, que es la austeridad sindical. Marcelino Camacho significó mucho para el movimiento obrero, mucho, yo diría que desde la figura del hombre reivindicativo, desde la figura del hombre inconformista y desde la figura sobre todo del hombre que miraba a su alrededor y reaccionaba en función de lo que estaba pasando. Yo soy de los que pienso que recordar a la figura de Marcelino deberíamos reivindicar mucho a Camacho y recordar mucho también a Marcelino. Un hombre que luchó y vivió para el movimiento sindical y que aportó muchísimo que las generaciones futuras se lo van a agradecer mucho más que a lo mejor se lo agradecemos los que estamos todavía vivos. Hombre, Marcelino y Asturias tuvieron una relación bastante especial. Supongo que eso dirá en todas las regiones y será así. Pero en Asturias se dieron históricamente luchas sociales muy fuertes. En Asturias aparecieron las primeras comisiones obreras. En Asturias hubo comisiones obreras que al calor de la lucha, en las huelgas del 62, negociaron directamente con ministros. Es decir, el movimiento obrero de Asturias y especialmente la minería fue un referente, un lugar de ensayos o de aprendizaje para el movimiento obrero de toda España. La figura de Marcelino Camacho durante muchos años supuso el símbolo de la lucha en el movimiento obrero y en comisiones obreras, de la solidaridad, de la conquista de los derechos no solo para los trabajadores, sino para la ciudadanía y para el pueblo en general. Hablar de la figura de Marcelino Camacho, porque yo suele hablar de uno de los fundadores, el principal fundador de comisiones obreras en el Estado español. Yo creo que Marcelino Camacho desde el exilio ya empezaba yo creo que ya pensaba en crear un gran movimiento sindical unitario. Yo creo que lo logró en el seno de comisiones obreras y fue la figura principal y, cómo no, nuestro afiliado número uno, y que esperemos que ese ejemplo que dio nos valga a todos. Yo creo que ha sido un gran referente para comisiones obreras, sigue siendo un gran referente para comisiones obreras y espero que la actual juventud y los actuales dirigentes de comisiones obreras recuerden siempre qué significó y qué puede seguir significando Marcelino Camacho. Marcelino es orgánica y fundamentalmente una buena persona. Ser una buena persona significa no cerrar los ojos para no ver la porquería y no taponarse los oídos para no escuchar quejas que nos conciernen a todos. Ser una buena persona es llevar una chaqueta de lana con una cremallera por delante y vencer los miedos que indudablemente se sufren, no arredrarse y ser al mismo tiempo flexible, escuchar y proponer, seguir andando
aunque uno se sienta fatigado, amar a los de casa, a Josefina y también a los desconocidos, negarse a ser domesticado, dejar en la historia una huella que no es un ensayo filosófico, ni un poema, ni un libro de memorias, sino la reverberación de una voz en una sala en la que nos vamos empapando de un sentido inalienable de la bondad y de la justicia. La derecha peor y parte de la izquierda menos valiente ha ido renunciando o robando palabras que ustedes decían mucho. Las palabras más bonitas del diccionario, desde luego las palabras más bonitas de cualquier diccionario político. Y a algunos parece que hoy día les da miedo decirlas. Utopía, igualdad, izquierda, república, obrero. Y parece que les da miedo decirla porque parece que mientras corren hacia el poder, la O de la sigla se les va cayendo por el camino. Gracias a que personas como usted lucharon justo por las palabras a los que otros renuncian, creo que se ha ido convirtiendo este país en un lugar mucho mejor. El diccionario dice que un héroe es una persona que ha realizado una hazaña admirable para la que se requiere mucho valor. Yo he venido aquí esta tarde para cantar las hazañas de un héroe, un hombre admirable que fue capaz de reunir en sí mismo y de derramar sobre los demás todo el valor que no logró tener un país entero. Un hombre que representa mejor que nadie a unos pocos hombres, unas pocas mujeres valientes, a quienes todos los que estamos aquí les debemos una rara felicidad. Las décadas de libertad democrática que España ha conocido a lo largo de su historia se cuentan con los dedos de una mano. 3 de esos dedos son la hazaña y la gloria de hombres, de héroes como Marcelino Camacho. Estoy aquí para testimoniar que Marcelino Camacho es un referente de nuestra memoria histórica, pero también para afirmar que es un referente de nuestro futuro. Yo pertenezco a una generación que aprendió en gentes como Marcelino Camacho que la lucha sindical es inseparable de la lucha política, que la lucha de la clase obrera es inseparable de la lucha por la libertad. Si yo mañana le presento a mi editorial una novela protagonizada por un líder obrero que lucha y resiste durante décadas, al que no doblega en la cárcel ni la represión, que es generoso y humilde, que se mantiene fiel a sus ideas y cumple los 90 años en un pequeño piso de Carabanchel y está toda la vida junto a la mujer que ama, mi editorial me diría que esa historia no se la cree nadie, que es un cuento para niños. Queridas compañeras y compañeros, nuestro objetivo es la paz, la libertad, la democracia y naturalmente la igualdad. Ni nos domaron, ni nos derrobaron, ni nos van a domesticar. Hablar de anécdotas de Marcelino Camacho es hablar de un sinfín de ellas. Yo me acuerdo que venía a la fiesta que hacíamos en comisiones obreras y nunca se les señalaba, igual daba que hubiera mucha gente que poca gente, él siempre echaba su discurso, él siempre nos dirigía la palabra y como no, y de él siempre aprendíamos. Cuando bajamos con Gerardo Iglesias y Manuel Nevado Madrid y yo mismo acompañándolo a la primera visita que hizo a la mina de la Camocha, oyó hablar del taller, y en un momento dado, cuando ya casi estábamos por salir, él quería ver el taller, no se daban cuenta que ya habíamos pasado por la galería y por todo, y él pensó que el taller que había en la Camocha abajo, en la mina, aunque había en las minas, era con tornos y fresas, ¿no? En Cangas de Narcea tuvimos un acto fuerte, potente, importante, estaba Marcelino, luego estuvimos comiendo en un restaurante y según salíamos, pues un grupo numeroso de compañeros, pues resulta que donde nosotros comíamos estaba dividido por mamparas con otra gran concentración de gente que era una boda. En aquel momento los de la boda empezaron a aplaudir y nosotros creíamos que era por Marcelino y ahí hasta allá se acercó Marcelino y nosotros y bueno, como era muy conocido, pues al final, bueno, la gente lo saludó y tal, y nos reímos todos un poco. Recuerdo una grabación con Marcelino antes de un acto donde vino un chico de una televisión y Marcelino le hicieron una pregunta y Marcelino pues estuvo hablando así como 2 horas. El chaval acabó la cinta, no se atrevía a aquella figura de decirle que había acabado la cinta y Marcelino Camacho se explayó ahí todo lo que se pudo explayar y al final el chaval me decía a mí, oye mira que solo pude grabar esta parte porque el resto se me había acabado la cinta y yo venía preparado para hablar, que hablaba 5 minutos y estoy hablando 1 hora y media.
Yo estoy convencido de que lo mismo que alguna vez se acabaron los esclavos, otra vez se acabarán naturalmente los que explotan a los trabajadores y concentran la riqueza en sus manos. Para despedir a un protagonista fundamental de la historia contemporánea de España, uno de los auténticos, de los verdaderos padres de la democracia que hoy disfrutamos. A mí me cuesta mucho. Mira que lo he visto 4 o 5 veces hasta que lo he puesto aquí. Este pequeño homenaje yo no puedo dejarlo sin decir unas últimas palabras sobre cómo creo yo que nosotros debemos honrar a gente como Marcelino. Marcelino Camacho hizo algo que yo creo que es lo único que se le puede pedir a un hombre noble, y es luchar desde el primer día hasta el último de su vida. En ese sentido, yo creo que todos los que estamos aquí, si de verdad queremos honrar a gente, a héroes de nuestra clase, como fueron Marcelino Camacho y otros muchos, que por desgracia no llegaron hasta aquí, no llegaron a vivir los más de 90 años que vivió Marcelino Camacho, muchos murieron, o bien antes, sin ver lo que tantas veces habían luchado, o directamente fueron asesinados. El mejor homenaje que podemos hacer, gente como nosotros, es seguir su ejemplo y continuar la lucha. En ese sentido, yo, para finalizar la charla, lo único que puedo pedir es que ya no digo a partir de ahora, pero a partir de mañana tengáis claro que evidentemente nada nos va a venir dado. Que si nosotros queremos, lo vamos a tener que luchar y conseguir nosotros juntos, todos nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, la gente que vive en nuestros barrios, luchando cada día, organizándonos cada día más y mejor para conseguir aquello por lo que lucharon Marcelino y compañía. Y como bien dijo él, y yo es algo que tengo muy claro de siempre, como bien dijo él y bien se ve en la pantalla, lo único que quiero y que os pido a todos vosotros es cumplir con esa frase y honrar lo que dijo y lo que nos pidió Marcelino Camacho, y que tiene el nombre de esta charla. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos deben domesticar. Muchas gracias.